Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenido al Cirujano Matemático. Hoy veremos aplicaciones trigonométricas parte 2. Vamos a ir inmediatamente al ejercicio, pero antes de leerlo simplemente les voy a pedir que se suscriban al canal, que le den campanita. Para mí es muy importante que se tomen apenas un segundo de su tiempo en suscribirse, ya que con eso me motivan montones para seguir subiendo contenido y que también puedan compartir el video con sus amigos, con sus conocidos, eh, para que sirva a todos en realidad estos conocimientos. Bueno muchachos, nos metemos de lleno al ejercicio. Dice así: desde la azotea de un edificio de 17 metros de altura se observa la parte superior de un semáforo con un ángulo de depresión de 30 grados. O sea, tenemos un edificio de 17 metros de altura y desde arribita, de la azotea, del techo del edificio, se observa la parte superior de un semáforo con un ángulo de depresión de 30 grados. Si la distancia entre la azotea del edificio y la parte superior del semáforo es 20 metros, calcular la altura del semáforo. Entonces, obviamente, acá es muy importante que podamos hacer un bosquejo, un pequeño dibujo del enunciado. Yo me imagino un edificio de 17 metros de altura, como este, en donde desde acá arribita miro la parte superior de un semáforo con un ángulo de depresión de 30. Fíjense que el ángulo de depresión es el ángulo medido desde la horizontal hacia abajo. Así se define el ángulo de depresión, desde la horizontal hacia abajo. Por eso que el 30 grados está de esa forma. Por consiguiente, entendiendo que esto es un ángulo recto, porque la vertical del edificio con esta horizontal forman un ángulo recto, el complemento de 30 va a ser 60, que es lo que falta para llegar a los 90 grados. Entonces, el ángulo de acá va a ser 60. ¿Por qué saco este ángulo? Porque acá yo veo inmediatamente que acá hay un triangulito, triángulo rectángulo, en donde este valor de 60 grados puede resultar importante para el ejercicio. Y también digo de que la distancia entre la azotea y la parte superior, obviamente la distancia diagonal, es 20 metros. Con estos datos yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué me conviene hacer acá? Yo tengo 60 grados, tengo 17 metros de altura del edificio, tengo 20 metros esta distancia y me permiten, o sea, me piden calcular h, que es la altura del semáforo, que es la misma altura de acá a acá. Entonces, resulta muy conveniente que si tengo h en esa altura, obviamente acá también le asigno el valor de h. La pregunta es que si yo defino h a esa altura, ¿cómo voy a definir esa altura de acá arribita? Obviamente si todo mide 17 y acá mido h, lo que quede va a ser esta parte. O sea, va a ser en el fondo 17 menos h, lo que está en azul. Y h va a ser lo que está en rojo. A mí me va a convenir dejar esta parte en función de h para efectos del cálculo. Porque acá yo me doy cuenta en ese triángulo rectángulo, que es en el cual yo voy a trabajar, me doy cuenta que tengo un ángulo de 60 y con respecto a ese ángulo de 60, ese valor de 17 menos h pasa a ser mi cateto adyacente, porque es el lado que da origen a ese ángulo, en la intersección con la hipotenusa. Entonces, al lado que se intersecta con la hipotenusa y da origen al ángulo, se le llama cateto adyacente, porque es adyacente a ese ángulo. Y obviamente el 20 metros, que esa diagonal, se le llama hipotenusa. Dado eso, yo tengo que buscar la identidad trigonométrica que relacione cateto adyacente, hipotenusa y obviamente el ángulo. Y esa identidad es coseno, porque el coseno se define como cateto adyacente dividido en hipotenusa. Si yo reemplazo los datos, me va a dar que coseno de 60, ojo, no se vayan a confundir, tengo que ocupar el 60 porque es el ángulo interior del triángulo. Este 30 no es el ángulo interior, es un ángulo exterior. Y para efecto de ocupar la identidad trigonométrica, tengo que ocupar el ángulo interior. Coseno 60 va a ser igual a 17 menos h, cateto adyacente dividido
dividido en 20. Luego por tabla yo sé que coseno de 60 es igual a un medio. Un medio es igual a 17 menos h dividido en 20. Y acá tengo que despejar la h. ¿Cómo lo hago? Primero multiplico todo por 20 para eliminar obviamente ese denominador al simplificarse con el 20. Y me va a quedar, esta expresión me va a quedar como 20 dividido 2, lo cual también es 10. Entonces me queda 10 igual a 17 menos h. Acá hay que despejar h. Entonces, para despejar h, a mí se me ocurre que a cada lado de la ecuación le sumo h y le resto 10. ¿Para qué le sumo h? En el fondo es como trasladar ese menos h para este lado como más h. Y ese 10 positivo como 10 negativo. O sea, en el fondo es lo mismo, solamente que es matemáticamente lo expreso de esta manera. Entonces, si yo digo 10 más h menos 10 igual a 17 menos h más h menos 10, hago las simplificaciones. Acá me sobrevive solo el h y acá me queda 17 menos 10, que es igual a 7. Es decir, para dar una respuesta a este ejercicio, no basta con decir que h igual a 7, sino que tengo que responder. Me dicen, calcula la altura del semáforo. Entonces la respuesta de esto es, la altura del semáforo es 7 metros. Siempre hay que dar respuesta a lo que se está preguntando en el problema. La altura del semáforo es 7 metros. Bueno muchachos, espero le haya servido este ejercicio, espero que le ayude a comprender un poquito más las aplicaciones trigonométricas. Es muy importante que tengan claro la definición de cada una de las identidades trigonométricas, sepan identificar los datos, sepan nombrar los datos y así el análisis y el ejercicio va a resultar más simple. Bueno muchachos, no olviden suscribirse al canal y déjenos sus comentarios también si necesitan algún otro ejercicio, si no les quedó claro alguna parte o cualquier cosa que quisieran argumentar o comentar. Eso muchachos, un abrazo a todos, éxito, chao.